días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la Radio Nacional. En este viernes 22 de junio, año 2018. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. Marilena Núñez, Oli Matos, Anibel Carrosario, Pablo Maquine, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Don Amaury Saibar, nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana. Buenos días Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Yuri Rodríguez, Luis Ramírez, Daris Terrero, Joselito Félix. Buenos días en Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón. Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Buenos días a Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo, Helen Gil, nuestra productora, Sonia Patiño, nuestra coordinadora. Buenos días a Jova Bernal y a todo el equipo y la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23. Buenos días a todos y a todas. Voy a leer el documento del doctor Leonel Fernández en reacción a la decisión de la Junta Central Electoral y me referiré a las declaraciones también de Reinaldo Pared Pérez sobre ese tema. Pero antes, señores, tengo que recordar cuál ha sido mi posición con relación a ese tema y a decisiones de la Junta Central Electoral sobre esa temática, que nadie ha hecho mayores advertencias, incluso a esos políticos importantes que ahora se quejan, que ahora expresan su preocupación frente a la Junta Central Electoral. Nadie ha sido más reiterativo en esas posiciones, constitución en manos, que este servidor. Cuando el presidente de la Junta Central Electoral dijo que si no se aprobaba una ley de partidos y una ley electoral, la Junta Central Electoral iba a usar sus facultades regulatorias, advertí que había cometido un grave error, porque estaba, y ese fue el término que utilicé, amagando con carabina vacía, que se estaba comprometiendo a lo que no estaba en capacidad de hacer. Y llegué a decir que en esa junta anterior había un presidente con bastante sentido de la autoridad como para no haber regulado si hubiese tenido facultades para hacerla. Si Roberto Rosario Márquez hubiese tenido facultades constitucionales para regular, lo hubiese hecho. Ayer hizo referencia aquí en el Sol de la Mañana el ex miembro de la Junta Central Electoral, José Ángel Aquino, a una propuesta suya de Ángel Aquino de reglamento, que la Junta Central Electoral no la aprobó porque su presidente siempre ha sostenido o sostuvo que había una limitante constitucional para eso. Ustedes saben por qué la Junta Central Electoral se fajó a elaborar una propuesta de ley de partido, que esa es la misma ley de partido que se está discutiendo en la República Dominicana. Cuando nos referimos a una propuesta
de la Junta Central Electoral, nos estamos refiriendo a esa propuesta que hizo hace 10 años la Junta Central Electoral, que no la sacó, digamos, de un truco de magia, no la sacó de la noche a la mañana, fue producto de procesos de consultas nacionales e internacionales bien orientadas por expertos en la materia. Entonces, cuando la Junta Central Electoral llega a la conclusión de que solamente pues mediante ley pueden introducirse las regulaciones que requiere, entonces apela a lo que tiene que hacer y lleva su propuesta al Congreso de la República, que es la que se está debatiendo ahora. No hay una nueva propuesta de la Junta, no, es esa propuesta la que se está debatiendo. Por eso dije, bueno, pero esto es con carabina vacía. Y entonces decía, el liderazgo político de este país y sobre todo los que tuvieron la responsabilidad de escoger esa Junta Central Electoral, entre la que están estos dos amigos a los que me he referido en el día de hoy, que están hoy pues protestando, pues realmente les advertí que la situación iba a ser de cuidado en lo adelante, porque es que allí hay juristas distinguidos, experimentados, pero no me explico, y ustedes saben que he sido sistemático en eso, sin ánimo de hacer campaña contra nadie, sin ánimo de otra cosa que no sea tratar de ser lo más objetivo posible. No ha habido, señores, una sola resolución del Pleno de la Junta Central Electoral que no tenga serios cuestionamientos constitucionales y legales. A pesar de toda la sapiencia jurídica que uno entiende que tienen estos miembros del Pleno de la Junta Central Electoral, encabezado por su honorable presidente, el doctor Julio César Castaño Guzmán. Acordémonos que esa Junta Central Electoral se olvidó de que la Constitución en su artículo 110 establece con claridad meridiana que no puede haber que ninguna decisión, ninguna resolución, ningún decreto, ni ninguna ley tienen carácter retroactivo, a no ser que beneficien al reo, que se legisla para el porvenir. Pero con carácter retroactivo, incluso se decidió contra decisiones del Pleno anterior sobre el posicionamiento de los partidos políticos. ¿Y qué pasó con eso? Que fue anulado por el Tribunal Superior Electoral y retirado de el Tribunal Constitucional, porque eso iba a correr ahí la misma suerte. La misma suerte. Está también la cuestión esta después, la resolución del glosario sobre los apellidos, que violaba la ley de administración pública, la ley que rige, digamos, la norma entre la gente y la administración pública. Pero claramente se la llevaba de encuentro. Claramente. Entonces, antes de leer estas posiciones, recordar entonces que
pues había leído aquí, yo no sé cuántas veces he leído frente a decisiones, y cuando la Junta hizo la advertencia de que supuestamente podía regular, yo le dije, mire señor, eso es carabina vacía. Artículo 74 de la Constitución de la República, párrafo 2. Solo por ley, en los casos permitidos por la Constitución, podrá regularse el ejercicio de los derechos y garantías fundamentales, respetando su contenido esencial y el principio de razonabilidad. Pues yo no sabía que los miembros del Pleno estaban por encima del primer poder del Estado y que ellos tenían capacidad para legislar, porque ellos pueden emitir resoluciones, no una ley. Entonces, si la Constitución dice que solo por ley se pueden regular estas cosas, es solo por ley. Entonces usted se pregunta, ¿entonces tienen más poder que el Congreso? Porque fíjense que es solo por ley, pero estas leyes, entonces, tienen un carácter especial. Si mañana la mayoría de la Cámara de Diputados se pone de acuerdo para aprobar una ley de partido, no la puede aprobar. Es más, ahí hay una mayoría en la Cámara de Diputados que ha tenido una posición sobre la ley de partido, y a esa mayoría le ha sido imposible aprobar la ley, y le sería imposible aprobar la ley. Tiene que llegar a consenso con otras minorías para poderlo hacer. ¿Por qué? Porque se necesita una mayoría especializada. Entonces, si para lo que la Constitución le exige al Congreso una mayoría especializada, eso lo pueden hacer varios miembros de un pleno de la Junta Central Electoral. Pueden sustituir una cosa que ni siquiera una mayoría simple del Congreso, del principal poder del Estado, tiene facultades para hacer. Entonces eso es elemental, señores, elemental. Entonces, ¿qué ocurre? Este es el artículo 74, el artículo 74, párrafo 2. Párrafo 2 hace alusión a estos artículos en el día de hoy, Nancy Rodríguez. Sin embargo, mi posición no obedece a esto que está planteando Nancy de manera muy correcta, porque todo el mundo sabe que yo lo he planteado aquí varias veces. Varias veces lo he planteado aquí ese tema. Entonces, ¿qué ocurre? Que también está lo que plantea el artículo 112 de la Constitución, que era lo que acabo de referir. Las leyes orgánicas son aquellas que por su naturaleza regulan los derechos fundamentales, la estructura y organización de los poderes públicos, la función pública, el régimen electoral, el régimen económico-financiero, el presupuesto, etcétera, etcétera. Estamos hablando de la función pública, el régimen electoral. El régimen electoral, es decir, está claro que tenemos toda esta batalla, toda esta brega por una ley de partido, porque es imprescindible, y una ley de régimen electoral porque es imprescindible, porque que no es verdad que la Junta pueda amanecer con aunque sea una cuestión correcta, bien inspirada, aunque trate de responder a un sentimiento de la sociedad, por más bien intencionada que sea la medida de la Junta, está actuando por encima de sus facultades. Tema que no quise discutir ayer con el ex magistrado que nos llamó, porque bueno, era la opinión de él la que estábamos escuchando, no la mía. Pero la mía, repito, es bastante conocida y la he reiterado frente a varios temas que se han debatido aquí sobre decisiones de la Junta Central Electoral. Entonces, dice el doctor Reinaldo Pared Pérez que
Esta Junta, y no lo ignoran Julio César Castaño Guzmán ni Rosario Graciano, que ya han tenido experiencia en la Junta Central Electoral, y creo que ahí se está sentando un precedente que no es el correcto. Él dice que desde el año de 1962 a la fecha, el país solo ha tenido 2 leyes electorales, la 5.884 y la 275-97, por lo que entiende debe retomarse la antigua forma de proceder. Yo creo, dice el doctor Reinaldo Pared, que la Junta Central Electoral, sin ánimo de cuestionar, debió esperar cuál iba a ser el resultado de la ley de partido, porque fue la misma Junta la que reintrodujo casi 4 meses la ley de partido por el Senado, casi 4 meses la ley de partido por el Senado, que conoció ese instrumento y lo aprobó, y está en la fase final en la Cámara de Diputados. Hasta ahí dejo las declaraciones de Reinaldo. Y entonces, las declaraciones del doctor Leonel Fernández, que son un documento más amplio, una respuesta sosegada, porque Leonel Fernández aquí no se vuelca en ataques contra la Junta Central Electoral, sino la que a todas las reflexiones que hace aquí son de orden jurídico. ¿Qué dice el doctor Fernández? Bueno, en el día de ayer, la Junta Central Electoral publicó la decisión adoptada en la sesión administrativa celebrada el 20 de junio del presente año. En esa publicación, el máximo organismo electoral combinaba a todos los ciudadanos y dirigentes de los partidos políticos nacionales con pretensiones de ser candidatos a posiciones electivas en las elecciones generales que serán celebradas en los meses de febrero y mayo del 2020, a suspender todas las actividades proselitistas que incluyen una diversidad de acciones propagandísticas. De igual forma, la Junta Central Electoral advertía que toda persona que se encontrase ejecutando las acciones proselitistas enunciadas, pues transgredirían la norma vigente. Entonces me voy, como el documento del doctor Fernández es amplio, pero me voy a las puntualizaciones que él hace, porque él primero, pues, explica lo que decía el documento de la Junta, y eso ya lo conocemos. Entonces vamos a la posición del doctor Leonel Fernández en cuanto a cada uno de estos puntos. Él dice que en realidad no hay ninguna norma vigente ni disposiciones estatutarias o reglamentarias de los partidos que prohíban la realización de esas acciones en el periodo de precampaña, en lo que tenía razón Eury Cabral en el día de ayer. Por tal razón, las advertencias de la Junta Central Electoral resultan inaplicables, debido a que no se encuentran en armonía con el principio universal jurídico de que lo que no está prohibido está permitido. Las disposiciones actualmente vigentes sobre asuntos electorales se encuentran en los artículos 87 y 88 de la ley electoral, la número 275-97, que hacen referencia a la proclama referente a la apertura y al cierre que hace la Junta Central Electoral del periodo electoral. Por otra parte, la facultad reglamentaria que le otorga la Constitución a la Junta Central Electoral no le permite establecer limitaciones o restricciones al ejercicio de derechos fundamentales, que es lo que hemos repetido 80,000 veces aquí frente a varias decisiones de la Junta Central Electoral. Entonces, dice, tales como la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de unión y la libertad de circulación conforme a lo que dispone el ordinal segundo del artículo 74 de la Constitución de la República, que reza así. Ya yo había leído el artículo 74. Entonces, ese principio
Ese principio de interpretación se encuentra de igual forma consignado en el artículo 5 del Pacto Internacional de los Deberes Civiles y Políticos y en el artículo 30 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. En lo que respecta a los límites y sanciones a las campañas extemporáneas en América Latina, hay experiencia diversa. En algunos países, como por ejemplo Argentina, Bolivia, Brasil y Costa Rica, existen disposiciones legales que prohíben las campañas extemporáneas y aplican multas como sanciones en caso de violación. Hay otros países, por el contrario, como Ecuador, Nicaragua, Uruguay y Venezuela, que no tienen disposición legal sobre el particular. Ese es el caso de la República Dominicana, que no tiene ninguna disposición legal vigente en ese sentido. Reiteramos compartir con los integrantes del Pleno de la Junta Central Electoral sus buenas intenciones de establecer mecanismos de regulación, pero en estos momentos no existe normativa. Nos ponemos a su disposición para reflexionar sobre el tema, pero sin normativa. La Junta incluso llamaba al Ministerio de Interior y Policía a que aplique su resolución, a que sea la fuerza pública de su resolución. Pero ¿basado en qué? ¿Basado en qué? ¿Y qué lectura puede tener eso? ¿Qué lectura puede tener puede tener una cosa como esa? En conclusión, ¿qué tenemos? Una desautorización, una vez más, un tipo de actuación cargado de las mejores intenciones, pero que te demuestra que yo no sé lo que pasa ahí. Yo no sé lo que pasa ahí porque esta decisión es unánime. Señores, hay incluso gente que yo sé que sabe que eso no se podía. No se paró ahí a decir, mira, esto no se puede. Tenemos 80.000 años discutiendo esto. Tenemos 80.000 años discutiendo esto. Esto ha venido al pleno 80.000 veces en juntas anteriores. Y no se ha podido porque la Constitución nos coloca claramente un impedimento para esto. No. Ahí todo el mundo votó a unanimidad, aprobada una cuestión así, que fíjense cómo se desvanece porque no tiene realmente asidero jurídico. Esa es una lástima. A Mauri Jaibar. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Bueno, con relación a la designación del juez Ortega, para la parte ahora preliminar, para el juicio a las pruebas, para el juicio preliminar, hay varias lecturas, pero una de esas lecturas tiene que ver con el carácter político y mediático de este expediente. Creo que la decisión de mantener al juez Ortega es una decisión que no está, digamos, liberada de toda la presión social que se ha producido con el tema Odebrecht. ¿Qué pudo haber pensado en sus reflexiones el presidente de la Suprema Corte de Justicia? Y ya aquí estoy especulando porque estoy pensando lo que él pudo haber pensado. Teniendo esto un carácter político, que es un expediente que siempre ha sido más político que jurídico, y más mediático que jurídico. Ok, quito al juez Duro, quito al juez con mandato de ley, con mandato del Código Procesal Penal para hacerlo. ¿Por qué? Porque si ya este juez fue el de la fase preparatoria, el Código Procesal Penal advierte claramente que no debe ser
el juez de la parte preliminar. Ahora, eso es lo jurídico. En lo que Mariano explica lo jurídico, tiene una parte de la sociedad que ha manejado este tema con mucha irresponsabilidad, acusándolo de 1000 cosas. De 1000 cosas. No, quitaron a este juez, porque este juez, pues, es un juez honesto, es un juez vertical, es un juez que ya demostró su dureza al manejar este caso, que mandó pues a todo el mundo con medida de coerción, aunque las pruebas, aunque él no tenía necesariamente que verificar las pruebas, sino evidencia, pero hasta los indicios, para la mayoría de los casos, no procedía no procedía la coerción que se estableció en principio, que fue la de prisión pura y simple para todo el mundo. Pero también este juez estaba acogido a la presión social y a la presión mediática, porque no es fácil un juez que procurador pronuncie un discurso cuando entrega a estas personas y le dice al país que ahí están todos los que son y que son todos los que están, y que la cantidad de pruebas que hay contra esas personas es inmensa, y que el país requiere justicia, y que este caso ha tenido una connotación extraordinaria en el plano internacional y en el plano nacional, y que se ha hecho un trabajo extraordinario para que llegar hasta ahí. Y entonces dice que la pelota está en manos de la justicia. Y en este caso, en manos de un solo juez. Es decir, un solo juez se iba a echar la presión del país, que cuando uno se atrevía a emitir opiniones distintas a la de la corriente que primaba en el momento, ustedes saben que surgían todo tipo de calumnia e irrespeto. Todo tipo de calumnia e irrespeto. Después resulta que mucha gente que entendía que la opinión de uno era una opinión pues que tenía otras intenciones, ahora están opinando lo mismo que uno opinaba. Después terminaron opinando lo mismo que uno opinaba. Entonces, ¿qué iba a hacer ese juez con un país encima? Y todo el que actuara distinto a lo que esa presión estaba establecido era una persona vendida. El juez, pues, siguió la corriente de la presión y dijo, bueno, que estas cosas se vayan aclarando al paso. Yo no voy a echar esto encima. ¿Usted quiere que estas 14 gente vayan presas? Están presos todos. Pues hablamos, están presos todos. Y punto. Entonces, ahora está esta papa. Ah, no, que venga el magistrado Ortega. Ah, bueno, que después lo recusen, porque uno de los motivos para la inhibición y la recusación está claro en el caso de Ortega, pero clarísimo. Ah, bueno, ya eso fue otra cosa. Ya eso fue que las partes lo recusaron y ahí se aplica el debido proceso. Viene un juez de corte, probablemente lo sustituyan por algún juez de corte y el proceso continúa. Pero no fue una decisión de el presidente de la Suprema, que sabe, porque lo sé yo y creo que la mayoría de los que estemos aquí lo sabemos, no me atrevo a opinar por todo, pero que sabe que lo que le han presentado ahí a un juez no alcanza para muchas cosas en términos de lo que se pretende que ese juez haga. Entonces, ahí eso ha tenido el manejo sobre todo de
responder al problema de la presión social de este expediente. No. Este es el juez en el que la gente ha confiado para este caso. Bueno, pues a ese juez lo mantenemos ahí. Que las circunstancias lo saquen de ahí, pues no lo sacó el presidente de la Suprema. Que lo estuvieran calumniando de manera irresponsable, diciendo que ya decidieron manejar el asunto, que ya tienen todo amarrado, que echan la Ortega. Olvídese que aquí hay sinvergüenza que estuvieran repitiendo eso sin ningún problema, independientemente de que lo que se tuviera sería aplicando el debido proceso. No, esto no es debido proceso, es que esto no es jurídico. Eso no es jurídico, no, esto no es debido proceso. El debido proceso venga después, eso no es un expediente jurídico. Eso no es jurídico. Entonces, esa es una de las explicaciones de este caso, porque lo que va a ocurrir ahí ya es muy evidente. Pero quiero finalizar, porque no he podido destacar lo que ocurrió con Gleisi Hoffmann. Gleisi Hoffmann es la presidenta del Partido de los Trabajadores de Brasil. Ella fue condenada por el juez Sergio Moro. Ella fue condenada. Ahora resulta que la misma Suprema, el mismo Tribunal Supremo de Brasil, que mantuvo la condena, la prisión contra Lula, a pesar de que se observaban todas las ilegalidades que había ahí, ahora ha dicho que no hay pruebas para haber producido la condena de esta señora, y ella queda, pues, al apelar su caso ante la Suprema Corte Federal. Ella no ha tenido que llegar ni siquiera ante la Suprema General, sino ante la Suprema Federal. La Suprema Federal ha entendido que esta señora tenía razón. ¿Y usted sabe cuál fue el alegato de Gleisi Hoffmann desde el principio? Que a ella la habían condenado en base a testimonio de testigos no confiables. No confiable, sencillamente una gente que usted la mete en un cuartico y usted le dice: mira, fulano, son tantos años que tú tienes en la costilla y mira la sentencia, yo la tengo hecha. Yo la tengo hecha, la sentencia. ¿Por qué? Porque en esa justicia de Brasil, distinta a la nuestra, pero el mismo juez que instruye, el mismo juez que tiene la preparatoria, hace la instrucción, y el mismo juez juzga. Y después que él cometió una serie de ilegalidades, él mismo va a decir: mira, el proceso que yo cometí incurría en ilegalidades, y no va a condenar. Pero eso se cae de la mata, que él va a condenar. A todo el que él ha acusado, él lo va a condenar, porque él ha sido que prepara la acusación. Entonces va a decir: mira, la acusación que yo preparé no tiene fundamento. La que yo mismo preparé, que yo mismo voy a juzgar, no tiene fundamento. No, va a tener fundamento. Todo el que él juzgue está condenado, porque él mismo es el que ha preparado la acusación. Entonces, se determinó que los testigos usados contra la presidenta del Partido de los Trabajadores de Brasil eran testigos que no eran confiables, no habían ofrecido entonces una testificación, un testimonio veraz. Por eso esta señora esta semana resultó absuelta por la Corte de Apelación que conoció de su caso, Amaury Jaibar. Cambio y fuera.